Nicolás Massó es precandidato a diputado nacional. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo andás? Un gusto verte. ¿Cómo andan? Gracias por la ¿Me invitación. explicás esta, para mí, alienación de que tenemos 114, 115% de inflación y el ministro de Economía es el precandidato a presidente del oficialismo? No, perdón, no puedo. Claro, te agradezco tanto. Pero es real, ¿no? No, vos sabés que yo no miento en las entrevistas, no la puedo explicar. Sí, obvio que es real. La verdad que un atisbo nada más voy a intentar, pero fíjate que el argumento de la campaña del oficialismo es la apelación al miedo, ¿no? Es decir, es como decir, miren, estamos mal, pero antes también estábamos mal, así que elijamos entre... Bueno, es un disparate, ¿no? No hay una salida propuesta. De hecho, yo... Por supuesto que siempre respondo de la mejor manera cuando te preguntan, bueno, pero ¿por qué Horacio y Patricia discuten tanto, se pelean? Yo digo, pero perdón, nosotros se nos puede escapar un adjetivo, se nos puede escapar alguna discusión que después rápidamente desescalamos. Pero enfrente ni siquiera sabemos si los dos candidatos del gobierno creen, por ejemplo, en el derecho a la propiedad privada. No sabemos si Grabois lo cuestiona, digamos. Grabois dice que hay que repartir la tierra de vuelta en el interior, digamos, y probablemente le esté pensando en Lewis. Claro. Pero digamos, también hay cientos de miles de chacareros de 50 o 60 hectáreas que le cuesta mucho más ir a La Cabrera, Pilar, Palermo, donde sea, que vive con el sudor de la frente y le están diciendo, ni siquiera te garantizamos tus 50 hectáreas, porque acá está todo mal y hay que repartir de vuelta. Digo, entonces, subrayar algo que dijiste, que es el miedo. Yo siento que la campaña del oficialismo tiene dos aristas. La ficción, este no es el gobierno de Cristina, viste que no, son 12 años y medio. Este no es el gobierno de Cristina, Massa no es el ministro de Economía. Entonces digo, hay una gran ficción y el miedo. Viene Macri, te saco, tal cosa, viene el PRO, viene Cambiemos. Por eso, no hay salida. El mejor argumento de ellos es que son los menos malos. Ese es el mejor argumento. Imagínate que como que a la gente no le vaya a dar ganas de tirar la toalla. Acá tiene que haber un acto de sinceridad con la gente, ¿no? Que nosotros en el pasado tampoco lo tuvimos, quiero decir, yo me hago cargo. Bueno, pero hoy hay otra posibilidad de corregir aquello que hicimos mal, no de apelar, digamos, yo siempre trato de evitar que el argumento sea, y mira, ahora estamos peor. Claro. No, hay que decir, sí, nos vamos a tener que hacer cargo como país de que el trabajo no se genera por ley y que la riqueza no se distribuye imprimiendo. Y bueno, y hay que generar las reglas, y como las reglas hoy no están, obviamente que hay un corto plazo inicial en donde hay que reconocer, digamos, vamos a decirlo con claridad, cuando vos tenés las tarifas pisadas y decís, bueno, solamente los que viven en barrios cerrados que paguen todo, los demás digámosle que no, que la energía es más barata. Bueno, es mentira el 120, ¿eh? Es mentira el 120. ¿Cuánta inflación hay en que vos tengas que pagar la tarifa de gas con el precio del pan? Claro. ¿Cuánta inflación hay? Porque eso que está apareciendo ahí, esos 120 puntos, de la leche, del pan, de la carne, del vino inclusive, tampoco nos pongamos colorados. ¿Qué pasa? Ahora, ¿no se puede hablar de los productos que no son básicos? Digamos, no hay más clase media en la Argentina, hay que sacarse. Claro, pero sí se puede. Claro, no, pero viste que te instalan esto. La pareja que contaste que fue a ver a Moldavsky, seguramente fue a ver a Moldavsky con el esfuerzo de su trabajo. ¿Qué hay de malo? ¿Entendés? Entonces, todo eso que estamos pagando es no pagar, es decir, es el ajuste que ellos deciden no hacerlo en las cuentas del Estado para hacerlo en tu bolsillo. Y en el de la pareja que fuera a la Moldavsky y en el que no pudiera comer afuera. Este gobierno decidió que el ajuste ocurra en el bolsillo de la gente. Decidió que el Banco Central, en vez de pensar en el peso y en el valor de la moneda en la que la gente gana su sueldo, piense en las finanzas de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Porque el ajuste que no ocurre en el Estado ocurre en tu bolsillo. Después de la elección de 2017, que gana Cambiemos, hay una discusión interna de abrirse, incorporar al peronismo, o más identidad, decía en ese momento Macri. Gana la parte de no abrirse. ¿Esa discusión sigue vigente, evidentemente? A ver, hay una discusión vigente respecto de los acuerdos, que en realidad es una no discusión de fondo. Es decir, los acuerdos se hacen a la política, no hay nadie que haga política en un sistema de república democrática representativa que pueda no creer en los acuerdos. Digamos, es una contradicción, porque vos justamente dividís el poder para que el que gana esté obligado a escuchar a los que pierden para que esto sea un proyecto común, que es lo que es un país. Ahora, la verdadera discusión está en la naturaleza de los acuerdos, y esa yo creo que sí es relevante, ¿no? Porque acá es como que trazamos una raya y decimos
o conflicto o consenso. Y la verdad es que la realidad es una interacción entre ambas. ¿Por qué? Porque si vos con aquel al que vas a tocarle intereses adquiridos, y muchos defensores del statu quo hay en la Argentina, pensás que de entrada él tiene que amablemente aceptar por consenso reducir sus privilegios, bueno, te vas a encontrar con una negativa. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que entonces lo suplantás para siempre por el conflicto? No, significa que existe un conflicto que vos tenés que resolver sin ceder lo indispensable para que la salida sea un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que creen que los acuerdos son un punto de origen y otros que creemos que los acuerdos son un punto de llegada, en donde hay que a veces atravesar situaciones convulsivas. ¿Para qué? Para que la salida sea con un acuerdo sostenido en el tiempo, en donde lo que haya es bien común, no privilegios. Pongámosle nombre y apellido. Los que creen que el acuerdo es un punto de salida son Larreta. Es Larreta. No, los que creemos que el acuerdo es un punto al que vos llegás yo después digo, de partida, de salida, de partida, de sí, partida es perdón, Larreta. te De entendí partida mal. es Larreta. Yo considero que sí. Y de llegada, Patricia Bullrich. Esa es la diferencia más grande que yo veo. Es decir, no es que uno cree en los acuerdos y el otro no. Es que yo coincido con Patricia en la idea de que el acuerdo es un punto al que se llega atravesando un camino que no muchas veces es fácil. Ahora, el acuerdo es lo que te da la salida del conflicto, entiendo perfecto, pero no te lo evita. Pero mirá esta foto, bueno, hubo foto de Patricia, Larreta y Jorge Macri por la ciudad. Mirá esto. ¿Fue una foto con force? No. ¿Es solo una foto? No es solo una foto, no hubo que forzarla. Yo rescato el apoyo de todos los referentes del pueblo. Faltó María Eugenia, faltó Pinedo, porque María Eugenia estaba en Mendoza, pero podría haber habido otros. Hay dos gestos en esa foto. Hay un gesto de una decisión de defender 16 años de gestión, de continuar por este camino y de venir con muchas ganas de poner todo en crisis. Yo vengo... Bien. Y después que el domingo vamos a estar unidos y que hay un día, esa misma noche o un día siguiente, donde vamos a seguir estando unidos. Ahí está la discusión, se los ve juntos y demás, pero digo, el temor que siento de una parte del electorado, esto no se van a poner de acuerdo después del domingo. No, entiendo el temor y efectivamente existe, a mí me toca permanentemente con mucha gente que deposita las esperanzas en nosotros, decirme, pero hacía falta esto. Y yo digo, miren, ojalá hubiéramos podido manejarla mejor. Yo no estoy diciendo que estemos exentos, digamos, de algún exabrupto. Pero dos cosas. Primero, en esta paso han surgido varios debates muy relevantes que de otra manera no hubieran aparecido y que sí son de interés de la sociedad, mucho más que la adjetivación. Que tienen que ver, los pasos rápidos, pero tienen que ver, por ejemplo, con la extrema sindicalización en la educación pública y lo ideologizada que está y cómo parece todo apuntar más al docente que al alumno y eso nos pone en riesgo la educación pública. Eso se discutió entre en este caso, Soledad Cunha y Patricia. Se discutió en alto voltaje y tal vez sea lo más diferente de ambos respecto de cómo garantizar la convivencia de los derechos, el derecho a la protesta con el derecho a la libre circulación y el trabajo, y eso Patricia con claridad dice, hay un marco legal para la utilización legítima de la fuerza de seguridad cuando la protesta está motivada políticamente e interrumpe los derechos de la mayoría de la sociedad. Bueno, hay otra diferencia, han surgido varias, pero lo segundo es, no había otra manera de resolver lo más importante que requiere cualquier cambio en un país, que es que quede claro quién tiene la autoridad. Nosotros estamos siendo víctimas hace casi 4 años de un gobierno en donde el que preside no es jefe. Y eso nos ha salido carísimo, nos ha detenido en el tiempo. Eso no puede seguir pasando. Y Cambiemos es una coalición muy diversa, con muchos liderazgos, muy horizontal, que se formó años antes de llegar al poder, gobernó, se consolidó en la oposición defendiendo muchos valores en los cuales todos creemos y defendemos. Por eso vamos a estar unidos a partir del domingo a la noche. Es el kilómetro cero de nuestra campaña, con un ganador con grandeza y un perdedor con altura. Pero no había otra manera que esta discusión de cara a la sociedad para resolver quién conduce, para resolver quién lidera este proyecto común. Yo no tengo duda que tiene que ser Patricia, pero la manera no era una mesa de 6 dirigentes a dedo diciendo creemos que tenés que ser vos. Porque entonces el que te da la legitimidad es un dirigente político que pasado mañana puede especular y correrse. Y acá lo que estamos logrando es que la autoridad del próximo presidente lo dé la sociedad. Y eso es un valor indispensable que inclusive vale la pena el costo de transitar por estas semanas en donde tal vez confundimos un poco a la gente. Pero quédense tranquilos que el domingo a la noche
es el kilómetro cero, como a mí me gusta decir, de la campaña de Juntos por el Cambio, unido con una jefatura determinada por el pueblo para darle a la Argentina una alternancia política que nos saque de este enredo. Te pongo una situación. La semana pasada habló Dante Sica, que es asesor de Patricia Bullrich, y dijo hay que revisar los convenios colectivos. Ese argumento solamente sirvió para que la CGT coincidieran en una reunión de UPCN. Pablo Moyano dijo: yo voy a resistir en la calle. Esto va a ocurrir, es inevitable. Me parece que es el kilómetro cero del conflicto. No sé cómo se resuelve, pero vos tenés en cuenta que va a ocurrir, ¿no? Sí, yo tengo en cuenta que va a ocurrir, pero vayamos al origen. Yo tengo un objetivo común con el que debería tener la Confederación General del Trabajo, que es que en la Argentina haya cada vez más empleados sindicalizados. Es exactamente lo contrario de lo que viene pasando hace 15 raro, años. Pará, me das un toque porque está hablando Larreta un segundo sobre sobre el lanzamiento del plan de gobierno. Bueno, me cambiás por Larreta, bueno. No, basta, acá sentado. No todas seas las trampas posibles y acá estamos, Y sí, le cambiaron las leyes, le cambiaron todo, el sistema electoral. Gracias, Nacho, también una provincia difícil. Tipo muy comprometido con la educación, no lo dijiste, tenemos un compromiso firmado para el 10 de diciembre, garantizar los 190 días de clases en Chubut, ya lo comprometimos, y a nuestro futuro gobernador. Vamos, Maxi, Este es otro representante del trabajo, trabajo y trabajo. Y la verdad, un orgullo. Compartimos mucho tiempo y veo esa militancia y la transformación. A ver, me cambio el micrófono. La transformación que has hecho en Jujuy, porque yo fui y la vi, no es que me la contaron, ni una foto, ni nada. Fuimos a Cauchari, fuimos a las plantas de litio, fuimos a ver el cannabis. Yo lo vi, la verdad que el desarrollo el cambio en la matriz productiva es de verdad. Y mucho más con Carlos. Porque la Argentina, según nuestra Constitución, según las bases que soñó Alberdi, es o debería ser un país federal. Ahora, 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo han hecho de la Argentina un país unitario. Y esto no es una opinión, estos son números. Si uno ve la proporción de recursos que hoy administra el gobierno nacional en comparación con las provincias y los municipios, nunca fuimos tan centralistas en el gobierno nacional. Y acá la discusión, hay que terminar con esa falsa dicotomía que es entre la capital y el interior. Esa discusión está zanjada hace 150 años. Acá la discusión y lo que hace la Argentina un país unitario es el gobierno nacional en detrimento de las provincias. Esa frase que Dios atiende en Buenos Aires, Dios atiende en el gobierno nacional, que no es lo mismo. Nosotros vamos a revertir eso y cumplir con la última reforma constitucional, que estamos 27 años demorados, que habla explícitamente del replanteo de la coparticipación, porque ese es el corazón de la distribución de recursos. El kirchnerismo ha hecho de las provincias y los gobernadores... Ahí está, son los cierres de campaña, ¿no? Las presentaciones de propuestas en Córdoba. Horacio Rodríguez Larreta me hizo una escenita, Mazzotti, me dijo, me cambiás por... Acá estás. Qué bárbaro, qué fenómeno. Qué cosa. Creo que, salvo los periodistas que somos más insoportables, siguen ustedes después. No hay duda, no hay duda. Creo que nos disputamos el primer lugar. ¿No es cierto? Lo asumo. Bueno, pues te estabas respondiendo algo que te decía Pancho. Sí, que voy a decirte la verdad, no recuerdo exactamente. No, va a resistir el kirchnerismo en la calle. Pero hablamos de la CGT, exactamente. Digo, bueno, claro, yo te decía, comparto el objetivo que debería tener la CGT. La CGT debería tener como principal objetivo que en la Argentina haya cada vez más empleo y más empleo formal, que es exactamente lo contrario de lo que viene ocurriendo. Entonces, a mí me cuesta trabajo que pueda haber cualquier sindicalista, a quien yo conozco a muchos, que por ahí cuando le apagás la cámara te reconozca que ellos creen que esto puede funcionar. Entonces, ¿qué miedo estamos teniendo frente a que discutamos una modernización? Porque esto no es un juego de palabras. Cuando uno habla de modernización es verdad. Porque lo que quedó viejo en la Argentina es esta idea de que nosotros vamos a poder formalizar empleos que hoy están atrapándose de industrias que ni siquiera tienen convenios colectivos o que las categorías de los empleos que hoy están en boga no están ni siquiera contempladas, reguladas, ¿entendés? Con convenios de los 70. Entonces, o alguien que me diga, acá nadie está discutiendo respecto del derecho a la indemnización, en lo más mínimo, lo que estamos discutiendo es que la industria del juicio laboral en la Argentina, que es una realidad, que no se puede tapar el sol con la mano, que existe y que hay jueces y hay abogados que tienen sistemas armados para
que ante situaciones de interrupción laboral, en vez de que se cumpla con la indemnización, que está regulada, se pueda pedir cualquier monto, cargándose la posibilidad de generar nuevos empleos, porque el juez o el abogado un juicio te va a liquida un crear negocio. pero por O eso, sea, un Luis, juicio te liquida entonces la el negocio. pregunta es, para la CGT, ¿ellos creen que los jueces o los abogados van a reemplazar el empleo que destruyen claro. quebrando una pyme por un juicio laboral? Nicolás, yo me acuerdo cuando ustedes Entonces, ¿qué empezaron... es lo que estamos discutiendo? Cuando ustedes empezaron en 2015, que era ¿qué edad tenía en el 2015 vos? ¿Cómo que era joven? Hoy Ya tengo, no. hoy tengo 39 años. No, ya es otra cosa. Y bueno, en esa época tenía 31. Una amiga mía dice, después de los 35 pasas a ser de una gran promesa una promesa incumplida. Pero no es para tanto. No, pero digo, en aquel momento había una gran discusión en ustedes. ¿Contamos lo que recibimos o no lo contamos? ¿O amargamos a la gente con este...? Ahora me parece que no sé si hay margen para no decir... No hay. Y en aquel momento, por supuesto, aclaro, yo en ese momento me pareció genuino decir, bueno, yo creo que pasaron dos cosas. Primero, nos sobreestimamos a nosotros mismos. ¿No? Primero hay que reconocer que no éramos una raza de superhombre que, ¿no? Primero, esto cuesta, no es fácil. A veces uno consigue determinadas medidas que cree que va a generar un efecto y en la sociología de las masas no lo genera o genera otro. Entonces, primero, sobreestimamos nuestra capacidad, subestimamos la magnitud de la crisis, pero lo que sí hubo fue buena fe, digamos, en el sentido de que lo que se buscó fue no generar una angustia innecesaria cuando creíamos que solamente tenía un sentido electoral o político sobre un montón de gente que estaba sufriendo. Bueno, eso evidentemente tiene que cambiar. Evidentemente nosotros hoy tenemos que actuar de una manera muy distinta. Creo que socialmente ya hay una concepción de la relevancia de la crisis que es inocultable, que en ese momento no estaba. Nosotros también tenemos una experiencia mucho mayor respecto de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces y que tenemos que lograr de otra manera. Y también hemos aprendido que la política a la sociedad la tiene que representar, no engañarla, no convencerla. La tenemos que representar. Y lo que yo estoy diciendo acá, hay muchísima gente del otro lado de la pantalla que hasta lo podría decir mejor, pero estoy seguro que está de acuerdo. Entonces, yo no quiero generar unanimidad del otro lado de la pantalla, quiero representar a una cantidad importante de televidentes y votantes que digan, yo quiero que esta persona repita esto en el Congreso, ejecute esto en el ministerio que le toque estar y acompañe un gobierno que lleve adelante esto. Bueno, habrá otros y por eso es que, volvemos a la pregunta inicial, es importante que los consensos sean un punto de salida. No que estemos todos de acuerdo en el día 1. Eso no existe. Va a haber conflicto, tenemos herramientas para transitar el conflicto, de debate, de discusión y obviamente de hacer cumplir la ley. Está la justicia y está el poder del Estado para que aquellos violentos que no quieren cumplir la ley y que se quieren llevar puesto a los derechos de los ciudadanos se los ponga al lugar. Primero desde el Estado y posteriormente de la justicia. Y no hay que ponerse colorado por decir eso, porque hay muchísima gente que espera que lo hagamos. Sí, Pancho, perdón. No, le quería preguntar, ponele que gane Patricia Bullrich, ¿qué rol le van a ofrecer algo a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Puede tener No, algún rol? pero nadie le tiene que ofrecer nada. Imagínate que Horacio... ¿Pero qué rol crees que tendría que No, ocupar? bueno, pero digo, empecemos por lo que va a ocurrir. Horacio va a sacar cientos de miles de votos. Nadie le va a dar nada, es decir, le va a estar dando muchísima gente, lo que acabo de decir yo, les va a estar dando su propia representatividad como primera opción. Entonces no es que alguien le va a ofrecer algo. Horacio va a ser una persona muy importante. ¿Pero puede formar parte del gobierno? Bueno, eso probablemente va a depender más de él que de nadie más, de su energía, de sus ganas. Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, los gobiernos no son, digamos, solamente su primera conformación. Es importante que también haya personas que guarden una legitimidad, como va a ser el caso de Horacio, asumiendo que le toque perder, que es el contexto de tu pregunta, que guarden legitimidad para fortalecer a los gobiernos cuando los gobiernos en el transcurso de su mandato necesitan un influjo de nueva legitimidad, ¿no? Eso pasa en todos los gobiernos en la Argentina. Y es muy importante que aquellos que les toque estar del lado perdedor el domingo, que tengan de quienes ganen un gran gesto de grandeza y de humildad. Que pierdan con la altura de reconocer que nos sometimos a esto sin negociar que éramos parte de un mismo espacio. Ya sabíamos que el domingo a la noche íbamos a estar como vamos a estar el domingo, todos esperando los resultados en los que nos sometimos a que la sociedad nos ayude a dirimir quién lidera este proceso en el cual estamos todos. Y Horacio en eso, aun cuando le toque perder,
va a tener el aval de cientos de miles de argentinos que lo van a haber elegido como primera alternativa. Gracias por venir, un placer verte siempre. Igualmente Gracias. para mí, gracias. Pequeña pausa.